ya habéis conocido a Iñaki Lorea, así que no le voy a volver a presentar, ya le hemos presentado a la mañana. Los otros dos ponentes son Azucena Díez y Juan Cruz. Azucena Díez es médico con formación como especialista doble, es pediatra y es psiquiatra, y además tiene una especialidad en psiquiatría infantil. O sea que en realidad en España es de las pocas personas que puede ser psiquiatra infantil de verdad, ¿no? Ha trabajado como pediatra, tanto en atención primaria, y posteriormente como psiquiatra de niños y adolescentes. Actualmente trabaja en psiquiatría infantil en la Clínica Universidad de Navarra, y también da clases en la misma universidad. Y es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría, y entre sus intereses se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria. Está realizó su tesis doctoral ya sobre el tema, trastornos del humor y trastornos del espectro autista, etcétera. Y bueno, también, aunque no viene en el papel porque queda un poco raro, en su currículum nos puso que tiene 2 hijos, uno de los cuales es del mismo curso que el mío, van al mismo colegio, y del mismo curso, para más risas, que el del animador que ha hecho la animación de Jordi. Así que todo queda en familia. Por otro lado, tenemos a Juan Cruz Ripoll, que es maestro, psicopedagogo y doctor en educación. Trabaja como orientador en el Colegio Maristas de Sarriguren y es profesor asociado de la Universidad de Navarra. Es autor de los libros Alumnos distraídos, inquietos e impulsivos y Estudiar y hacer la tarea, alumnos de la ESO incluso con TDAH. Ha publicado algunos artículos de investigación sobre TDAH y además, quizás para mí lo más, no lo más interesante, pero el mayor impacto que para mí creo que tiene, es que mantiene desde hace 8 años el blog Tratamiento Educativo del TDAH, en el que ofrece información sobre la atención al alumnado con TDAH, y eso no lo ponía él, pero lo digo yo, basado en la evidencia y la sensatez, las dos cosas, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas de, como profesor o como padre, qué hacer en cuanto a cosas que sirven, que no sirven, qué cosas nos están timando cuando vamos a tratamiento, o qué cosas realmente deberíamos pagar por, pues una de las mejores referencias la podemos encontrar en este blog. Entonces, bueno, pues os dejo con ellos y adelante. No me acuerdo el orden, así que os lo gestionáis vosotros. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a la organización, iba a decir en especial, pero bueno, a Gonzalo y a Raquel, que son los que han estado ahí al pie del cañón. Y veo por ahí muchas caras conocidas, me hace mucha ilusión, padres, madres, alumnos, me hace mucha ilusión que estéis aquí. Voy a tratar de centrarme en pocos puntos y no solaparme demasiado con lo que ya se ha ido diciendo a lo largo del día, y son puntos un poquito así calientes, en controversia o de actualización, ¿vale? Como me pidieron que hablara de algo en lo que creo firmemente, y no me cuesta mucho hablar de ello, que es la multidisciplinaridad, es decir, que en el tratamiento estén implicados varios profesionales y no profesionales, quería empezar con una reflexión sobre este concepto de lo que es la sinergia, ¿no? En muchísimas cosas de la vida, a veces 1 más 1 no suma 2, ¿no? Suma como mínimo 3. Y esto es lo que pasa con el tratamiento del TDAH, que desde luego el tratamiento del TDAH no consiste solo en una prescripción de una pastilla y vuelva usted en 3 meses en el mejor de los casos. Eso es lo que no se debe de hacer. Y mucho menos con un espacio para la historia clínica de 15 minutos o menos de media hora, ¿no? Voy a intentar recopilar un poquito lo que es el impacto del TDAH en las personas adultas, en especial. Adulto o niño es un poco lo mismo, ¿no? Y lo decía antes pues Agustín, que él tampoco se siente adulto del todo. Es un corte ahí un poquito artificial, pero bueno, a lo largo de la vida, ¿no? Ayer, por ejemplo, me preguntaban en una entrevista si el TDAH se puede o no diagnosticar cuando uno ya es adulto. Ese es otro de los temas que me gustaría explicar un poquito más. Y luego, bueno, algunas pinceladas del tratamiento. Se ha hablado muy poco de fármacos hoy, creo. Entonces, esto ya lo sabemos, pero quería
puntualizar, como muchos sabéis, el DSM-5, es el último sistema de clasificación de enfermedades, no deja de ser una forma de ver los trastornos, hay mucho más que los criterios diagnósticos, pero es de publicación relativamente reciente. Entonces, esa publicación reciente parece que se mueve hacia poder hacer un diagnóstico con menos exigencia, porque, fijaros, hay dos diferencias importantes. Una, que la evidencia de los síntomas con un impacto ya no tiene que estar antes de los 7 años, como era antes, como sigue siendo en el CIE-10, sino de los 12. Y ahí parece que facilitan un poco. Y luego, como vemos aquí, que lo he marcado en adolescentes y adultos, ya no hace falta que tengan tantos síntomas, no hace falta 6 criterios, sino 5. Yo creo que esto va a ser una corriente hacia poder diagnosticar quizás un poco más tarde, y ahora explicaré posibles motivos. Aparte de los síntomas nucleares, que me niego a poner la diapositiva de A, se entretiene a menudo, está en su mundo, B, tal, yo creo que hay características muy importantes y no todas son negativas. ¿Sabes quién es este? Michael Phelps, ¿no? Uno de los personajes célebres que se ha atrevido públicamente él y su madre a decir que tiene TDAH y que eso, bueno, pues en parte le ha perjudicado, pero en parte también le ha beneficiado. Steve Jobs, no es que acabara muy bien su vida, quizás por una decisión con respecto a la salud errónea, pero nadie duda que ha sido un gran emprendedor. Y tirándonos un poquito más de la moto, hay quien dice que Edison, el inventor de la bombilla, el descubridor, parece que podía tener TDAH. Bueno, la comorbilidad, la asociación con otros problemas psiquiátricos, es casi la norma en adultos con TDAH. Por eso el diagnóstico es mucho más difícil, porque a menudo la carta de presentación no es que me muevo mucho, correteo, no te van leyendo los criterios. Ellos te hablan de depresión, de situaciones de frustración, a veces de problemas en la conducta alimentaria, de abuso de sustancias y de otros problemas asociados. Si uno lo tiene en la cabeza y lo sabe ver, pues lo puede buscar. Y a lo mejor no tratarlo en primer lugar, pero la carta de presentación a veces es otro problema diferente. O trastornos de personalidad, entre comillas, que, oiga, se curan con una medicación, con lo cual seguramente no eran trastornos de personalidad, porque es muy probable que esas personas profesionales que le han diagnosticado eso no estudiaron el TDAH en su grado universitario, no saben lo que es el TDAH, no creen en él, etc. Que de esos hay muchos, sigue habiendo. No solo tienen estos problemas, me ha encantado, por cierto, la mesa de donde han compartido testimonios pues, pacientes y familiares, ¿no? Y ya lo han dicho todos ellos, no hace falta que lo diga yo, los expertos son más ellos. Problemas en las relaciones con otras personas, en las relaciones familiares, dificultades, tropezones, me ha gustado mucho lo que ha dicho Lupe en su trayectoria académica, ¿no? A veces, una vez escuché un símil que me gustó mucho, que son personas o niños, que los siguen siendo adultos, que no son redondos. Entonces, cuando la vida va, que es como si fuera una pelota cuesta abajo, no ruedan, sino que son cuadrados, ¿no? Entonces hay que estar como cada etapa dándoles apoyos de diferentes tipos, ¿no? Y yo creo que el problemas de autoestima es una norma, porque al final son personas que están sometidas a tanta crítica, tanta eres un vago, si pudieras, si quisieras, podrías, ¿no? Esto es ubicuo en todas las edades. Pero yo me divierto muchísimo con los niños y con los adultos con TDAH en consulta, son geniales. Los niños más pequeños, por ejemplo, empiezan a moverse en la silla y se mueven tanto que recuerdo uno que se quedó pillado, esto es de adultos, pero da igual, que es tan gracioso, entre el respaldo y el asiento así, con las piernas así para atrás y la cabeza así, dice, ¿y ahora qué hago? No, todas las vueltas que había dado. Y adultos que te cuentan, pues no sé, que han perdido la bicicleta, pero que se han dado cuenta a los 15 días, que su madre le dice, cariño, ¿ya no vas en bicicleta? ¿Bicicleta? ¡Oh! Ahí va. Pues no. No es un nivel de olvido como el que podemos tener cualquiera, ¿no? Entonces te lo cuentan así espontáneamente, son muy entusiastas, tienen esta hiperfocalidad de la que se ha hablado también, que es una característica muy interesante, suelen ser bromistas, tienen mucha energía. Agustín reúne todas estas características y Leire la conozco menos, pero creo también. Adultos muy creativos, con gran capacidad de trabajo muchas veces.
Entonces ahora voy a hablar un poco de lo feo. El TDAH no es inventado, no es un capricho, no es nada que inventa la industria para mejorar el rendimiento porque vivamos en una sociedad hiperexigente, es un trastorno del neurodesarrollo y que cada vez va habiendo más evidencia de que genera una gran cantidad de problemas. Problemas de salud física, problemas de salud mental, problemas sociales, gastos económicos. Las banderitas representan los diferentes países donde se han ido replicando estos estudios. Por ejemplo, en cuanto a costes económicos, se estima que cada persona, independientemente de su edad, con un diagnóstico de TDAH, cuesta, entre comillas, a todo lo que son gastos subvencionados entre 6 y 7.000 euros al año. Y será mucho más, probablemente. La esperanza de vida es menor por accidentes, también por riesgo cardiovascular. Hemos estado hablando en la comida de que empieza a haber estudios de TDAH en personas de la tercera edad que están más ingresados en residencias, tienen más deterioro cognitivo, más riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad. O sea, no hablamos de aprobar y suspender. Y también más problemas. Por supuesto, no todas las personas con TDAH acaban en la cárcel, pero estudios que se han realizado en instituciones penitenciarias, ¿no?, hablan de prevalencias de hasta el 50% de diagnóstico de TDAH en las personas que están ya en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es una chorrada. El estudio de Maite Ruiz Goicoechea, que él no lo ha dicho, Gonzalo no lo ha dicho, pero yo sí, es su mujer, un metaanálisis súper importante y muy interesante sobre las que fue su tesis doctoral, la mayor evidencia de accidentes y de envenenamientos, o sea, de accidentes por ingestión de productos tóxicos. Entonces, independientemente de la edad, aunque en teoría la CIE-10 y el DSM-5 hable de que tiene que haber síntomas y con un impacto a partir de previos a los 12 años en concreto, ¿no? Las preguntas que hay que hacerse para plantearse si una persona puede tener TDAH o no: ¿hay evidencia de síntomas de TDAH en la infancia? Esa sería importantísima. ¿Hay relación entre los síntomas actuales y dificultades concretas, un impacto en la calidad de vida? ¿Existe otra explicación que no sea el TDAH, ¿no?, que pueda justificar esas dificultades, ese comportamiento, etcétera? Y luego, imprescindible, no te puedes quedar aquí. ¿Qué más tiene además de TDAH? Porque lo raro es ver un TDAH solo, y más cuanto más mayor se va haciendo una persona. Otra cosa importante, el diagnóstico es clínico. No hay ningún test, ningún cuestionario, ninguna prueba, ninguna resonancia, por sofisticada que sea, ningún electroencefalograma, nada que sirva para diagnosticar el TDAH. El TDAH es sentarse con el paciente, con la familia, lo he puesto ahí antes aunque no lo he mencionado. A mí me parece muy difícil hacer un diagnóstico de TDA, aunque sea adulto, sin la familia. Me parece muy difícil. Para empezar, uno necesita una historia del desarrollo, la necesita, porque si no, no puedes aseverar que se cumplen esos criterios diagnósticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos, yo le digo, ¿puedo llamar a tu madre? La mayoría dicen que sí, ninguno me ha dicho que no. Y si me dice que no, luego me llama la madre, o sea, que da igual. Digo, pero es que él me había dicho que no, pero ya da igual, no haga caso. ¿No ve que tiene TDAH? Es un niño, doctora, aunque tenga... y entonces les hacemos unas preguntas en una escala más o menos sencilla, y de ahí enlazas si va cumpliendo criterios, si no, pues más o menos desde cuándo, y una historia del desarrollo bien hecha, porque nadie se acuerda de cuánto pesó al nacer o si tuvo sufrimiento perinatal, ¿no? Vale. Aquí me quiero detener un poquito más, porque esta es una tendencia en investigación del TDAH muy interesante y que habla de lo que es la heterogeneidad del fenotipo del TDAH, es decir, las formas de dar la cara del TDAH pueden ser muy, muy, muy diferentes. Entonces, me he currado mucho esta diapositiva, que era una foto, y le he pedido permiso a este doctor, que es un señor muy importante, y luego he hecho todas las rayitas y todo traducido, y ya veis qué mona me ha quedado. Entonces, aquí tendríamos el número de síntomas, aquí está el umbral, que en teoría se tienen que cumplir 6 criterios para hacer el diagnóstico, pero a partir de una edad menos exigente, solo 5. Y esto es un poco la vida. Aquí hemos puesto algún ejemplo de vida, pero habría muchos más.
Las personas de baja vulnerabilidad biológica son los que, bueno, pues nunca seguramente van a desarrollar un TDAH. No tienen factores de riesgo, no tienen herencia, no tienen sus factores perinatales. Bueno, pues no lo tienen, no se tienen que preocupar de esto, ¿no? Luego tenemos los casos bastante claros. Esta línea la he dibujado en paralelo total, aunque quizás tendría que ir un poquito hacia abajo porque los síntomas tienden a suavizarse. Pero personas que sí o sí siempre tienen TDAH y que les preguntas ¿cuándo empezaron los síntomas? Y te dicen las madres, en la tripa. Me da unas patadas, ¿no? Y luego empezó ¿qué edad empezó a caminar? No empezó a caminar, empezó a correr, ¿no? Esto está claro, no hay tanta duda. Pero luego tenemos el paciente, la persona que empieza con síntomas en un ámbito clínico, pero los síntomas van remitiendo, ¿vale? De forma arbitraria hemos hecho este patrón de remisión, pero puede ser más tardío, puede ser más hacia aquí, ¿no? Pero que tenía TDAH y deja de tenerlo, ya está. Y luego tenemos las personas que andan por aquí con algún síntoma, 3, 4, siempre por debajo de 6. Probablemente son personas que tienen una madre muy... Hace poco tuve un alumno mexicano que me gustó mucho cómo me lo explicaba, encimosa. Una madre muy encimosa, decía él, pues para lo bueno y para lo malo. A ver, las madres pesadas yo creo que luego tenemos bastante éxito. Entonces, con una familia que le arropa mucho, un buen entorno psicosocial, profesores particulares, un buen andamiaje, va bien, y entonces llega una situación concreta. Puede ser un cambio de etapa, puede ser el paso este en el que tiene una gran demanda de estudios, que lo he puesto aquí, pero podría estar desde el inicio de secundaria. Y entonces, unos reaccionan con una gran cantidad, con un subidón, ¿no?, en los síntomas, y ya se quedan con TDAH con dificultades persistentes. Y luego hay otras personas que de estas, lo que hay que saber muy bien es si no tienen un trastorno de ansiedad o otra cosa, que tienen como abruptamente un montón de síntomas, típicamente entre septiembre y diciembre de su primer curso universitario, por os poner un ejemplo, pero que verdaderamente con un poquito de apoyo emocional, alguien que les eche una mano, una psicoterapia, pues casi de escucha activa y alguna técnica de organización y planificación, un poco de tiempo, pues eso parece que desaparece. Y a veces se les pone tratamiento en ese tramo. Bueno, ahí hay mucho para discutir. Pero entonces, de pensar que la persona con TDAH nace, crece, se reproduce y muere con TDAH, toda esta variabilidad, pues yo creo que hay mucho para estudiar y se irá clasificando de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que predice que el niño que tiene TDAH luego siga teniendo TDAH? Pues el diagnóstico, vamos a ir a cosas inevitables. Has nacido varón, pues oye, eso ya no se puede remediar. Pero esto es inevitable, que haya un control tardío de la sintomatología. Cuanto más breve, más precoz sea el inicio y más tarde se diagnostique y se trate, eso conlleva una mayor persistencia de la sintomatología y también un peor pronóstico. Las comorbilidades de cualquier tipo, ansiedad, depresión, problemas de conducta, por supuesto el consumo de tóxicos. No lo he puesto ahí, pero lo he echado de menos antes cuando estaba escuchando a Iñaki. La disregulación emocional es una característica que tiene su definición, aunque no aparezca todavía en el CIE ni el DSM-4, da igual, que tiene su definición, o impulsividad emocional, ¿no?, lo llamas tú, y que se asocia también a más persistencia, es decir, los niños que regulan peor las emociones, que suben y bajan, el fracaso académico y la dinámica familiar también influye mucho. Los estudios sobre todo hablan de presencia de patología psiquiátrica en la familia, pero aunque no haya patología, cuando hay una disfunción familiar, eso también ensombrece el pronóstico. Y el bajo nivel socioeconómico probablemente que se relaciona con muchos de estos factores. Menor acceso a los servicios, menos dinero para pagarse las clases, las medicaciones, etcétera. Y otras preocupaciones más gordas que lo que es la hiperactividad del niño en la vida, ¿no? Vale. Entonces, por hablar un poquito del tratamiento, no voy a dar una lección magistral sobre fármacos, obviamente, ¿no? Pero fijaros, yo diría que si hay una medida imprescindible a aplicar sobre el paciente con TDAH y sobre la familia es la psicoeducación.
Eso es lo único que es imprescindible. Si tú no entiendes por qué te ocurre esto, tu familia, tu entorno... La verdad que he quitado profesores aquí, porque esta parte tenía como 3 cuando lo preparo para niños, y me arrepiento de no haberlo seguido manteniendo, porque sí que es verdad que hay mucho adulto que sigue estudiando. Pero bueno, la psicoeducación, añadiendo aquí también a lo que es el entorno académico, es la medida imprescindible. Saber qué es, en qué consiste, por qué ocurre, por qué no ocurre. O sea, hay cosas que te dicen, pero dices que eso no tiene nada que ver. Tranquilo, que no te hagan sentir culpable, ¿no? Lo que decía Leire antes, que no me dé vergüenza lo que soy y cómo soy, ¿no? En segundo lugar estaría la medicación, no en primero, ¿eh? En segundo. No todas las personas con TDAH necesitan medicación, algunas las necesitan en una época de su vida y otras no, y yo lo que creo es que siempre hay que escuchar a esa persona y yo siempre les digo, vale, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Porque el que se va a tomar el tratamiento eres tú, yo te puedo explicar pros y contras, pero la decisión última es tuya. Y cuando el hecho en sí de tomar la medicación se convierte en un conflicto más entre padres e hijos, igual hay que volvérselo a pensar, lo comentaba Lupe antes también. Lógicamente yo he visto mucho beneficio de la medicación en muchas personas. Luego está el apoyo académico, las estrategias de planificación y la terapia más estándar por parte de un psicólogo de tipo cognitivo-conductual cuando hay todos estos procesos asociados de depresión, de consumos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Esto es el fundamento del tratamiento del TDA. Pero bueno, soy psiquiatra, no voy a dejar de hablar un poco de medicinas. Entonces, como todos sabéis, en España lo que tenemos disponibles es 2 tipos de estimulantes y 2 tipos de no estimulantes. Metilfenidato, Concerta, Equasim, Medikinet, Rubifen son las distintas formas de presentación, y lisdexanfetamina, el Banse. Y luego atomoxetina, Estratera, y la guanfacina o Intunib, que es lo que tenemos como no estimulantes. Entonces, a la hora de elegir, hay que plantearse muchísimas cosas. El peso del paciente, la talla del paciente, la tensión arterial del paciente, las condiciones económicas del paciente. No todo el mundo se puede pagar todo. Y aprovecho para hacer un llamamiento a... Ya no hay igualdad social en la medicina en nuestro país, ya no la hay, porque de hecho los últimos fármacos que se han comercializado requieren un visado, es decir, no se les puede poner a todo el mundo, y en adultos no están indicadas, con lo cual que no le vaya bien un estimulante y solo hay otro, se tiene que pagar, como muchos sabéis, un dineral del otro. Como hay 2, pues el otro todo, el 100% de lo que cuesta, 116 euros al mes, sin ningún tipo de ventaja, ¿no? Y el Intunif, 400 euros al trimestre. Y el que no pueda, pues se queda sin ello. Entonces, eso es sobre lo que se puede intervenir. Lo demás a veces no es tan fácil intervenir sobre ello. Eso seguramente muchos lo conocéis, pero tenemos lo más antiguo, el Rubifen, que tomado 2 veces al día haría un pico aquí como de 4 horas, baja rápidamente, y si lo tomas otra vez, que no conozco a nadie que se tire años tomando medicación 2 veces al día, pues ya te haría un poco este efecto de reconcentración máxima, estar ahí seguro que no eres tú mismo, y luego ya cae dramáticamente. No es un buen tratamiento para tomar solo. Equasim y Medikinet tienen una liberación de aproximadamente 8 horas, con algunas diferencias pequeñas. A primera hora de la mañana es un poquito más efectivo Medikinet y Equasim es un poco más suave. Y luego sube más, ahí acaban. Hay adultos que necesitan tomar estos de 8 horas por la mañana y a mediodía, o a primera hora de la tarde, porque el día de un adulto dura muchísimo más. Concerta es un mecanismo de liberación un poco más larga, que hace así, a veces se queda un poco flojo por la mañana y luego pues más o menos dura, dice el prospecto 12 horas, pero no es verdad, dura sobre 10 o incluso un poco menos. También tiene una caída bastante brusca, al final del día a veces los pacientes pues lo pasan un poco mal porque tienen su efecto rebote, mucha hambre de golpe, entonces comen muchísimo, tienen atracones al final del día, veo muchas cabezas que hacen así. Y por ejemplo el Banse es una de las ventajas que tiene, ¿no? Yo los adultos jóvenes lo he dibujado un poco así cutre en naranja, lisdexanfetamina, lo que me dicen es, soy más yo mismo, produce menos este aplanamiento,
Y no noto tanto cuando me entra y cuando me sale. El sistema de liberación es más gradual y más suave. También hay gente que le va mal, ¿eh? También hay gente que el Vance les va mal. Lo que es más frecuente como efecto adverso es las dificultades para dormir mientras esté haciendo efecto el fármaco, o sea que depende de la liberación, pueden ser más o menos. La reducción del apetito, que a veces es una dificultad, pero a veces es una ventaja. Muchas personas con TDAH tienen problemas de sobrepeso y de obesidad. Efectos emocionales, la habilidad emocional, irritabilidad, aplanamiento afectivo, esto que hemos hablado de no soy yo, que de verdad ojalá haya fármacos que no produzcan esto. Yo no quiero que mis pacientes me digan esto me va bien pero no soy yo, quiero que me digan esto me va bien, si soy yo, estoy genial, muchas gracias, qué contento estoy. Entonces hay que invertir más en investigación. No queremos, los psiquiatras parecemos los malos de la película, no queremos que los pacientes estén no siendo ellos mismos, ni robotizados, ni sedados, ni atontados. De verdad que no, lo juro. Voy a hablar como pediatra, además, que tampoco quiero. Luego suele haber algunos aumentos, pero muy leves en general, de tensión arterial, frecuencia cardíaca. Los no estimulantes no producen ni insomnio ni reducción del apetito. A veces el problema es al contrario, pueden dar sedación o aumento leve del apetito. Pero esto es un dato de la bibliografía, no es que yo lo haya querido elegir así. El 80% de los pacientes no tienen efectos secundarios muy notables como para pensar en discontinuar el tratamiento. Pueden notar cosas, pero tienen que elegir, como muchos otros fármacos, ¿no? Y a veces son transitorios y son dosis dependientes, entonces se pueden hacer modificaciones para que esa persona esté bien, ¿vale? Y luego está lo que es el efecto nocebo, que es una costumbre que tenemos en el ser humano, que es todo lo que me tomo, a partir de ahí todo lo que me ocurra en la vida es por culpa de eso que me estoy tomando, ¿no? Entonces conviene registrar antes si le duele la cabeza, si come mucho ya de antes y otros efectos para no identificarlo siempre con esa modificación. Estoy acabando, ¿eh? Esto me parece muy interesante también. A ver, la medicación principalmente reduce los síntomas nucleares, inquietud, hiperactividad e inatención. Hay cada vez más estudios que hablan de que reduce las reacciones emocionales, mejora el sobrepeso cuando eso es un problema, que es un problema muy importante de salud, reduce los accidentes, lo ha explicado Gonzalo esta mañana. Quizás puede ser que lleguemos a ver que mejore esa mortalidad prematura, todavía no hay estudios. Pero no enseña técnicas de planificación, no te enseña a usar la agenda. Como les digo yo a los pacientes, no te tomas la pastilla y te entra el conocimiento, te tienes que poner a estudiar. No mejora habilidades sociales, ni manejo de sentimientos, ni creación de nuevas habilidades. Y hay cosas que están ahí, que hay personas que sí que les mejora los síntomas depresivos, porque hay veces que esos síntomas depresivos son más una especie de bajón reactivo, son adaptativos, entonces si están mejor de sus dificultades académicas, pues mejoran. A veces mejoran la ansiedad, pero a veces la empeoran. Hay resultados contradictorios sobre si reducen el consumo de tóxicos o no, no está del todo claro. Y a algunas personas les mejora el sueño y otras se los empeora. Y hay muchos recursos, cosas para leer para el TDAH. El problema es que la mayoría de las personas con TDAH no pueden leer, les cuesta leer, no pueden leer mucho rato, y también hay muchos recursos online muy interesantes, ¿no? Pero en concreto este manual de Tony Ramos es un manual dirigido al terapeuta, pero que cualquier paciente lo puede leer, es finito, muy esquemático y muy recomendable. Estos dos ya son un poquito más grandes, aunque este que está traducido también está muy bien. Para acabar, el tratamiento del TDAH tiene 3 pilares, 3 patas. El que haya visto alguna vez un informe de la Clínica Universidad de Navarra, siempre ponemos eso, que tiene tratamiento 3 pilares en cada informe, ¿vale? Que ya los he explicado. Y luego los profesionales implicados de forma más directa, pues podemos ser los psicólogos o los psiquiatras, pero eso es una versión muy reduccionista, es un trastorno muy prevalente. Entonces, todos los médicos de otras especialidades, los médicos de atención primaria, por supuesto, los orientadores escolares, las asociaciones de TDAH, que yo creo que hacen una labor
divulgativa y de apoyo específico de personas enorme, ¿no? Y contribuye mucho a la desestigmatización del TDAH. Luego los gobiernos, que espero que se vayan poniendo las pilas, aprobando la especialidad de psiquiatría infantil, que todavía está sin reconocer, lo cual es un desastre absoluto. Estamos a la cola de Europa y del mundo. Y los medios de comunicación también tienen mucho que decir en esto. Creo que estaréis todos de acuerdo. Y ya está, nada más, con esto acabo. Muchas gracias. Noticia que yo os quiero comentar con vosotros hoy, con vosotras, es que hay protocolos, hay programas estructurados de aprendizaje de regulación de las emociones. Es decir, la regulación de las emociones es una habilidad que se puede aprender, ¿no? Y bueno, yo me he dedicado toda la vida, pues por cosas que eliges y otras que no eliges, a trabajar con personas que tienen verdaderas dificultades en regular las emociones, en unos casos con adicciones, en otros casos con esto que llamamos inestabilidad emocional o trastorno límite. Y son estos dos planteamientos, ¿no? Estas dos propuestas, la del mindfulness con un programa estructurado y la de la terapia dialéctica conductual, las que se han desarrollado en principio para tratar otros problemas, la terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de la personalidad y el mindfulness para tratar las reacciones de estrés o la regulación del estado de ánimo, pero que se están adaptando ahora también al tratamiento del TDAH y pienso que pueden aportar, ¿no? Y si me permitís que haga alguna predicción así en plan rappel, yo creo que en no mucho tiempo ya están dando algunos resultados que os voy a contar y en no mucho tiempo pienso que van a estar incorporados también en los programas, digamos, estándar de atención al TDAH. No me voy a liar mucho porque ya me parece que ya son horas muy intempestivas y después de haber hablado de cosas tan bonitas como las que habéis hablado, irme a las guías clínicas me parece un rollo, de verdad os lo digo. Simplemente señalar un par de cosas, que es que, bueno, pues lo ha señalado antes Azucena también, ¿no? Hay pruebas consistentes de que el tratamiento más eficaz combina las intervenciones farmacológicas y las psicosociales, ¿no? Y viendo solamente las intervenciones psicosociales, ¿no? Hay una gran dispersión, hay modelos muy diferentes, aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero hay evidencia de que cuando se combinan, bueno, de que primero la psicoterapia puede mejorar síntomas nucleares del TDAH, la inatención, aliviar la hiperactividad, disminuir la impulsividad, y que combinadas, ¿no? Tienen un mejor funcionamiento global, provocan un mejor funcionamiento. Esta medida de la ICG es una medida muy curiosa porque es tremendamente sencilla, ¿no? No es más que preguntarle al profesional, oye, ¿qué tal crees que está tu paciente? ¿No? Y ver qué te contesta, oye, pues está mejor que cuando vino o está más o menos parecido, ¿no? Y es una medida muy, muy válida para observar la evolución. Bueno, pues realmente es una combinación eficaz, pero nos hacen falta estudios más potentes, ¿no? No es igual que tú hagas una intervención con 5 pacientes y que sea efectiva, a que hagas una intervención con 500 pacientes y sea efectiva, ¿no? ¿Cuál elegiríais? ¿La que la ha hecho con 5 o la que la ha hecho con 500? ¿No? Bueno, pues tenemos que buscar muestras más grandes, ¿no? Diseños mejor realizados, seguimientos más a largo plazo, ¿no? Que nos digan, bueno, vale, después del tratamiento el paciente está así, ¿no? Pero ¿y 6 meses después? ¿Y un año después qué ha pasado? ¿Los resultados se mantienen? ¿No se mantienen? Bueno, insistir en una idea que ya se ha planteado anteriormente. Realmente de las mejores evidencias que tenemos es que es muy eficaz trabajar con la familia, ¿no? Trabajar con la familia. Trabajar con la familia significa ayudar a los familiares a manejar comportamientos que son altamente, desesperantes, ¿no? Uno se desespera. Pero claro, tu desesperación, que es comprensible y que podemos entender, también tiene un impacto en lo que pasa después, ¿no? Porque tu desesperación como padre, como madre, tiene un impacto en el comportamiento de tu hijo, ¿no? Y cuando somos capaces, ¿no?, de hacer planes de formación para ayudar a las familias
a regularse mejor emocionalmente, a entender mejor qué es lo que les pasa a personas que diagnosticamos con déficits de regulación, llamémosle TDAH o llamémosle como le queramos llamar, ¿no? Entonces eso aporta un entorno que sabe manejar mejor estas complicaciones, y ese es un elemento crítico. Y luego hay una terapia que os quiero explicar brevemente, que es la terapia dialéctica conductual, que también ha dado, ¿no?, y está recomendada en las guías de tratamiento, ¿no? Ya veis que produce mejoras en calidad de vida, en cantidad de síntomas TDAH, en la inatención, en la hiperactividad, en este índice resumido de preguntarle al profesional qué tal está tu paciente, y también en una mejor regulación de la conducta, ¿no? Me lo voy a pasar, porque lo que quiero hacer es contaros, no quiero liaros con datos que me parece que ya no son horas, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la terapia dialéctica conductual y vamos a hablar un poquito del mindfulness, ¿no? Mindfulness es un programa que tiene su estructura por sí solo, y mindfulness también es un componente de la terapia dialéctica conductual. Y ambos han sido recogidos en estas guías, en estos metaanálisis pesados, ¿no?, de ver, oye, ¿qué es lo que resulta eficaz? Bueno, pues hay un metaanálisis muy reciente de 17 estudios con 700 pacientes, donde hay estudios en los que se emplea mindfulness y en los que se emplea terapia dialéctica conductual, que se ha evidenciado que son eficaces, ¿no?, para ayudar a las personas que tienen TDAH a regularse mejor. ¿Pero qué es la terapia dialéctica conductual? La terapia dialéctica conductual nace para ayudar a personas que tienen principalmente altos niveles de inestabilidad emocional y de impulsividad, ¿no? Y se trata de un formato grupal aquí hay mucha variabilidad, puede haber formatos de 14 sesiones, de 20 sesiones, 24 sesiones, ¿no?, donde se requiere al participante de venir un día a la semana durante 2 horas, ¿no?, durante 24 semanas. Y se aprenden habilidades que tienen que ver con la capacidad para tolerar el malestar, ¿no? Todos nos vemos sometidos en la vida a situaciones que son desagradables, frustrantes, queremos conseguir una cosa y por mucho que hemos trabajado nos viene otra, ¿no? Quieres que la cosa te venga de cara y resulta que te viene de culo. Todos nos vemos expuestos al sufrimiento, pero algunas personas reaccionan de una manera más impulsiva a esta experiencia emocional, y aquí hay un abanico de técnicas que ayudan a estas personas a manejar el malestar, a aceptar el malestar, porque el malestar no puede ser obviado, sin hacer una reacción que sea perjudicial para ellos, o perjudicial para el entorno, o perjudicial para lo que ellos quieren conseguir, ¿no? Y la buena noticia es que hay habilidades, esto se puede enseñar, insisto. Otro módulo de estas 24 sesiones está enfocado a la regulación emocional. Enfocar la regulación emocional específicamente parte de observar las emociones, aprender a observar las emociones. ¿Dónde diríais que podemos notar las emociones? En la cara, ¿no? Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿no? Aunque podemos decir que están en la cabeza, ¿no? Realmente las sentimos en el cuerpo, pero realmente no estamos muy acostumbrados a observar nuestro cuerpo ni a observar las emociones, ¿no? Podemos decir, a veces decimos que tenemos nudo en la tripa, o tensión en las piernas, o temblor, o calor, ¿no? Y estos son señales emocionales que entrenamos la observación, y también entrenamos la activación de comportamientos que pueden regular una emoción una vez que ha sido detectada, para que aquello, digamos, no se dispare de una manera descontrolada, ¿no? Y el último módulo es un módulo de efectividad interpersonal, ¿no?, que ayuda a que las personas puedan ser más eficaces a conseguir sus objetivos, a la vez que consideran otra cosa, ¿no?, que es cuidar las relaciones.
porque el déficit en la regulación emocional hace que a veces uno sea muy impulsivo, que pueda ser muy persuasivo y que por al final decirle 70 veces a tu madre quiero estas zapatillas, quiero estas zapatillas, quiero estas zapatillas, al final consigues el objetivo y tienes las zapatillas, ¿no? Pero durante este módulo trabajamos con ver más de un punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Nos vamos al otro lado y decir, oye, ¿qué pasa con la relación? Tienes tus zapatillas, pero ¿qué tal está contigo quien te ha comprado las zapatillas? ¿Y eso es interesante para ti? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿No? ¿Habría algún modo de conseguir tu objetivo, negociar tu objetivo, cuidando la relación? ¿No? O también podemos tener a la inversa. Quizá puedes estar demasiado sometido a la relación, qué pasa con tus objetivos, etc. ¿Vale? Bueno, brevemente, esto es terapia dialéctica. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es un programa estructurado que combina la terapia cognitiva y las prácticas de mindfulness. Se trata de programas que duran unas 8 semanas, con sesiones de un día a la semana durante 2 horas en cada sesión, que se han demostrado eficaces para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, para regular el estado de ánimo, para prevenir recaídas en depresión, ¿no? Y ahora hay un movimiento, ¿no?, hacia aplicar esto también en el tratamiento del control de los impulsos, ¿no? Y fundamentalmente hay una tarea, ¿no?, que es la norma básica de mindfulness, la tarea con la que se trabaja a lo largo de todo el programa, que es prestarle atención al momento presente sin juzgar y aceptando la experiencia, ¿no? Esta es la habilidad con la que trabajamos a lo largo de todo el programa. Fijaros si esto no puede resonar, ¿no?, cuando estamos hablando de dificultades en regular la atención, ¿no? La buena noticia, insisto, es que esto también se puede entrenar, ¿no? Y que tenemos algunas evidencias de que antes y después, ¿no?, de hacer entrenamientos, ¿no?, con estas habilidades, las personas, bueno, pueden dar un pasito adelante, y a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso a veces solamente está en dar un pasito adelante, ¿no? Y hay alguna serie de instrucciones, de prácticas que son comunes en ambos programas, en los programas de terapia dialéctica y de mindfulness. Ambos programas requieren, porque esto hay que decirlo también, son eficaces, pero requieren un compromiso muy importante de la persona que participa, ¿no? Requieren un compromiso muy importante de asistir a las sesiones y requieren un compromiso muy importante de hacer tareas en casa. Fijaros que lo que estamos tratando es, a través de experiencias, de reconducir o de remodelar la función del sistema nervioso, ¿no?, de remodelar hábitos de conducta, ¿no?, impulsos que están claramente facilitados, y nosotros estamos tratando de crear, digamos, como senderitos al lado de autopistas muy importantes que están en nuestro sistema nervioso, y eso requiere de mucha práctica, y se trabaja con la habilidad de observar. Y cuando estamos observando, estamos utilizando la atención focalizada y la atención sostenida. ¿Me permitís? ¿Podemos hacer un ejercicio breve de observar? ¿Sí? Hemos dicho antes que, digo, para que así tengáis una experiencia práctica, que si no, esto ya sé que queda muy teórico. Uno de los elementos que aprendemos a observar, ¿no?, cuando observamos emociones, es el cuerpo, o cuando aprendemos a observar los impulsos, ¿no?, también está en el cuerpo, ¿no? Y entonces os invito durante un minuto, yo voy a tomar el tiempo, simplemente a que, si podéis, sin hacerlo, observéis las ganas de tragar durante un minuto. Sin tragar. Y nota qué pasa dentro de tu cuerpo con las ganas de tragar. En la medida en que puedas,
trata de no tragar. ¿Vale? Lo hacemos durante unos instantes y luego podemos comentar brevemente si alguien quiere. ¿Vale? Venga, pues cuando yo os diga ya. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué habéis notado? ¿Cómo? Ajá. Enfocar Vale, muy bien. ¿Qué más? Has utilizado una estrategia, ¿no? Pero inmediatamente a la instrucción ha aparecido el pensamiento de me cago en, voy a tragar, ¿no? Muy bien, muy bien. Más cosas. Ujú. Vale, muy bien, ¿no? Una estrategia para conseguir el fin. Muy bien. Vale. Ajá. Así entre nosotros. ¿Alguien ha tragado? ¿No? ¿No habéis tragado nadie, eh? Bueno, bueno, bueno. Fijaros que realmente da igual que tragues o que no tragues, ¿no? Lo interesante es este proceso, el proceso de darnos cuenta de cómo empleamos estrategias, cómo hay procesos internos que podemos observar, ¿no? Cuando queremos ayudar a alguien a que aprenda a regular los impulsos. Tenemos ahí un ejemplo muy sencillito de observar una experiencia interna, cómo los pensamientos vienen inmediatamente y dicen, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Todo esto forma parte de una experiencia interna y esta es una tarea repetitiva y con la que trabajamos constantemente. Observa cómo está funcionando tu mente, observa qué señales hay dentro de tu cuerpo, ¿no? Y lo hacemos con tareas sencillas como esta. Una cosa muy importante, una tarea que ponemos es, oye, de aquí a la semana que viene, prueba a cuando estés fregando, solamente friega. Cuando te estés duchando, prueba a llevar tu atención a estar duchándote, porque claro, ¿qué hacemos cuando nos duchamos? ¿Dónde está nuestra mente cuando nos duchamos? ¿No? Estamos pensando en lo que vamos a hacer después, a qué hora tenemos que ir a no sé dónde, cómo es el planteamiento del día, y mientras tanto se nos está pasando la experiencia del agua cayendo por la piel, ¿no? Y la idea es, vamos a practicar, llevar la atención a donde está la actividad, ¿no? Hacer una sola cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues mejorar la atención focalizada. Otra cuestión, otro referente que planteamos constantemente es, oye, tus objetivos a largo plazo, cuando están las emociones muy calientes, ¿no? Aquello nos focaliza en lo inmediato y nos focaliza en, le voy a cantar las 40, ya vas a ver tú, ¿no? Se va a enterar ahora, ¿no? Pero entonces perdemos, oye, tú en esta circunstancia, ¿qué querías conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vale? Volver al objeto de observación y a la tarea cuando se detecten distracciones. Os voy a proponer hacer otro ejercicio de 1 minuto.
que es, os voy a dar una tarea, que es poner las manos encima de los muslos o encima del respaldo, o sea, de los muslos, no me sale la palabra, de los brazos, ¿no? Y notar, focalizar la atención en notar la sensación de contacto de las yemas de los dedos con los muslos. Y estar ahí. Y si en algún momento notáis alguna distracción, o no, si en algún momento notáis alguna distracción, volver. ¿Vale? 1 minuto. Venga, a partir de ya. Solamente observar la sensación de contacto de las yemas de los dedos con los muslos, con los brazos de tu asiento. Y observa si la mente en algún momento se va. Y en ese momento invítale a volver otra vez a las manos. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien que quiera comentar lo que ha notado? ¿Habéis podido estar ahí todo el rato? ¿Alguien ha tenido? ¿Y tu mente decía algo sobre ello? Eso es, ¿no? Joder, seguro que todo el mundo lo está haciendo bien menos yo. Tengo que ser un cenutrio integral, no sé. Estas cosas que dice la mente, porque nuestra mente está constantemente comentando la experiencia, sea la que sea. Y nos lleva a un sitio, nos lleva a otro sitio, ¿no? O igual tienes que estar ahí y estás pensando en, joder, si no tengo leche en el frigorífico, ¿qué voy a hacer cuando salga de aquí? ¿No? Pero esta instrucción nos ayuda a estar consciente de aquello y a manejar la distracción y después volver, ¿no? Bueno, y a manejar las funciones ejecutivas que son más calientes, ¿no? A describir la realidad, aprender a no juzgarla, ¿no? Para cada cosita de estas podríamos poner un ejercicio, ¿eh? A experimentar una emoción sin reaccionar, ¿no? No es lo mismo estar enfadado que tener necesariamente que gritar, ¿no? Quizá puedes permitirte expresar o notar rabia, notar la presión que a veces se pone en el cuello con la rabia, y quizá puedes valorar, ¿no? Es decir, puedo estar con esto sin tener que reaccionar necesariamente, ¿no? Y una muy importante, ¿no? Porque todos nos equivocamos, ¿no? Pero aprendemos, ¿no? Ejercitamos el ser flexible con los errores. Porque si además tienes déficit en regulación, ¿no? Te va a pasar más veces, ¿no? Y si aprendes a contemplar esto de una manera que te permita aprender de los errores, ¿no? Enfocarlos de una manera positiva y buscándoles la vuelta, ¿no? Ser un poco más amable con uno mismo, ¿no? Bueno, pues esto en su conjunto es lo que permite, ¿no? Mejorar estas habilidades de regulación. Y quería terminar con esta cita de James, que es uno de los padres de la psicología, que es del año 1890, imaginaros, ¿eh? ¿De hace cuánto? Que dice lo siguiente, que es la facultad de traer voluntariamente de vuelta la atención errante, la atención que se va por ahí, ¿no? Una y otra vez es la raíz misma del juicio, del carácter, de la voluntad. Dice, una educación que mejorara esta facultad sería la educación por excelencia. Pero en aquel momento decía, y igual no está tan trasnochado pensarlo ahora, ¿no? Que es más fácil definir este ideal que dar instrucciones prácticas para hacerlo realidad, ¿no? Y mi impresión es que quizá en este sentido de las instrucciones prácticas estamos haciendo algún avance, ¿no? Bueno, pues gracias por vuestra atención y con esto termino. Pues buenas tardes. Mientras Iñaki se quita ahí el aparataje, yo hablaré desde aquí para no
no dedicar más tiempo a los cambios, a las transiciones, y empiezo con un número, una fecha, 2013. 2013. En 2013 pasan muchas cosas, pero bueno, hay algo que es importante para nosotros. Decía Azucena que la publicación del DSM-5 es relativamente reciente, se publica en 2013 y la versión en español en 2014. El DSM-5 recoge el TDAH adulto, porque la versión anterior hablaba del TDAH como un trastorno infantil, con una sensación bastante absurda, ¿no? Entonces, los niños que tienen TDAH, ¿qué pasa con ellos? Llegas a la mayoría de edad, cumples 18 años, ya puedes votar y dejas de tener TDAH, era una cosa absurda, ¿no? Entonces, bueno, se reconoce esto. Damos un salto en el tiempo. 1992. 1992, el año de la Expo, de Curro, para quien lo conociera. Yo creo que estaba estudiando magisterio. Había gente, igual, aquí entre la sala, gente joven que igual erais muy pequeños. En 1992 ya se publica un artículo sobre tratamiento del TDAH en adultos. Es el más antiguo que he encontrado. Entonces ya hablaban, ya reconocían que había adultos que tenían TDAH y que eso se podía tratar. Es un artículo que habla de cómo pueden responder positivamente a ciertas medicaciones, pero acaba el artículo en la parte de conclusiones con unas recomendaciones de tipo más educativo, más psicosocial. Las leo, las tengo aquí escritas. La primera, conoce los síntomas y características del TDAH. La segunda recomendación, hay que reducir el sentimiento de culpa. Reducir el sentimiento de culpa. Estamos haciendo eco. Yo he oído hablar de eso 2 veces en esta tarde, por lo menos. Por comportamientos que tienen una causa orgánica y que se manifiestan de forma automática. Tercer punto, realizar ajustes voluntarios para cumplir expectativas realistas a pesar de las dificultades. Y cuarto punto, construir a partir de las fortalezas de cada uno y procurar un ajuste entre las capacidades y las demandas del entorno. Esto ya hace bastantes años que se hablaba de, ¿no? Cuando empieza a preocuparse la gente por cómo tratar el TDAH en adultos, ya están proponiendo cosas de este tipo. Y yo, pues bueno, venía aquí un poco a dar unos consejillos de la señorita Francis, ¿no? Unas cosas que puedan ser prácticas, no universales, es decir, aquí no lo voy a repetir todo el rato, ¿no? Pero lo podría repetir todo el rato, es decir, esto puede servir para unos, para otros no. Lo que tiene que encontrar es, como decía aquí, construye a partir de tus fortalezas, a partir de la situación en la que estás, a partir de lo que mejor sabes hacer, a partir de ahí elige tus estrategias. Entonces habrá algunas que te vayan bien y otras que no. Pero claro, si no pruebas, no sabrás tampoco cuáles te van bien y cuáles no te van bien. Entonces nada, pues yo digo una serie de puntos, de cosillas para tener en cuenta, sin el rigor que han mostrado mis compañeros de mesa. Y el primero sería tomar conciencia de los problemas, que conecta un poco con algo que nos ha salido en las 2 intervenciones anteriores, que es la psicoeducación. Con lo que decía este estudio de esta publicación de 1992, conoce lo que es el TDAH, conoce los síntomas, las características del TDAH, cómo se manifiesta, por qué ocurre. Ten ese tipo de información para poder reconocer en ti mismo las cosas. Porque un gran problema que tenemos, no solo la gente que tiene TDAH, esto nos pasa a mucha gente, somos los seres humanos muy buenos, somos especialistas en autoengañarnos. Autoengañarnos con cosas como, sobre todo, es el yo controlo, ¿no? En el fondo esto yo lo controlo. Si esto, es que yo lo hago así, es que cuando quiera cambio. Es que en cuanto me ponga a ello, en cuanto realmente me interese, esto yo lo domino. Y no es verdad. El cambio requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere dedicación, requiere tareas en casa, porque si no, no se produce el cambio. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es huir de esa sensación de yo no tengo un problema, todo esto está bajo mi control, porque sí que hay problemas y sí que hay cosas que no están bajo mi control y sí que hay cosas en las que puedo necesitar ayuda, sí que hay cosas en las que necesito introducir cambios que van a requerir esfuerzo y dedicación. Otro punto, ¿no?, de estos consejillos de la señorita Francis,
Pues el aprender habilidades de organización. Esto, yo en realidad de TDAH en adultos sé más bien poquito. Yo trabajo en un colegio y yo trabajo con alumnos, sobre todo con niños de primaria con TDAH y con otros problemas. Y en lo que es educativo, con infancia, ¿no? Entre las distintas cosas que parece que funcionan en la intervención en TDAH, hay una que está surgiendo actualmente, ¿no? Que cada vez se está viendo más datos que indican esto es bueno, que es el entrenamiento en habilidades de organización. Todo lo que tiene que ver con la mejora de la organización parece que es útil para los niños que tienen TDAH y parece que es útil para los adultos que tienen TDAH y parece que es útil para mucha gente que no tiene TDAH. A todos nos vienen, ¿no? Luego, una cosa interesante de todo esto es que tampoco es cualitativamente diferente de lo que viene bien a todo el mundo, ¿no? Solo que la necesidad puede ser más grande, que la intensidad de las ayudas puede ser mayor. Entonces, las habilidades de organización se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Yo aquí pues traigo las que tienen que ver con las cosas, con el orden, y las que tienen que ver con las tareas, con el tiempo, con la gestión del tiempo, ¿eh? Entonces, pues bueno, en cuanto al orden, pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Desde el método de Marie Kondo, que está ahora muy de moda, que se habla mucho en todos, porque de esto se habla en las revistas, en los dominicales del periódico, en ese tipo de cosas. Pues bueno, todo lo que nos ayude a tener a mano lo que necesitamos y a retirar lo que no se necesita, pues nos vendrá muy bien, ¿eh? Cuando hay un problema porque pierdo cosas, pues bueno, tengo que reorganizarme. Aquí traigo una cosa muy tonta y muy práctica, pero que nos sirve casi como símbolos. Es que consigo sacarlas del bolsillo. Aquí están mis llaves. ¿Por qué mis llaves son un poco especiales para mí? Nunca he perdido las llaves. Hay muchas cosas que he perdido. Yo no tengo TDAH, pero hay muchas cosas que he perdido. Y hay otras cosas que no he perdido. Las llaves no las he perdido nunca. Entonces, como nunca he perdido las llaves, pues por ejemplo, son un buen sitio para tener aquí ese USB, que sí que se pierde con bastante facilidad, que se extravía, que te lo dejas en el ordenador, que no sabes dónde lo pusiste, que lo metiste en la impresora y no, pues siempre con las llaves. Y cuando va a la impresora, va con las llaves. Aunque me lo deje allí, cuando salga del colegio notaré que no puedo cerrar la puerta del despacho, ¿no? Anclo algo a otra cosa. Pues bueno, un truquillo. Este me sirve a mí. A otra persona le servirá a otro. Tener agrupado lo que utilizas junto. Si haces, yo qué sé, lo que haces submarinismo, pues bueno, pues el traje de neopreno, la bombona, todo eso se guarda junto para no perder luego tiempo en localizar cosas, ¿no? Ahí mi símbolo sería, me acuerdo de mi mujer cuando estaba embarazada, que tenía siempre a mano la bolsa de por si me pongo de parto. ¿No? Todo lo que voy a necesitar si me pongo de parto ya está en un sitio, ya está recogido, ya está preparado, de manera que si hay que tomar una decisión rápida, no tengo que perder tiempo en eso. Eso ya está listo. Archivar lo que sea importante. Contratos, escrituras, documentos de los seguros, ese título de la universidad que 15 años después te piden en el trabajo que tienes que presentar el título, que todo eso esté en un sitio donde se guardan las cosas que son muy importantes, porque ahí estará siempre, aunque no esté pendiente de ello. El gran problema con el tema de la organización y del orden es pretender hacerlo bien. Me voy a poner y voy a ordenar toda la casa. No lo voy a conseguir. A media tarea, mucho antes de llegar a media tarea, voy a tener que hacer otra cosa, o me voy a cansar, Es decir, con el orden lo que hay que hacer es conseguir una pequeña mejora, porque una pequeña mejora tendrá un efecto. El conseguir el orden perfecto, pues en toda la vida no llegaré a hacerlo y posiblemente tampoco empezaré a hacerlo. Gestión del tiempo. Agendas, calendarios, ese tipo de cosas. También he oído hablar de la agenda aquí, ¿no? De forma elogiosa. Viene muy bien. Y actualmente tenemos muchos recursos de tipo electrónico, que aunque lo pierda puedo seguir accediendo a ello, que me manda avisos si sé configurarlo, etc. También esto es una espada de doble filo, porque claro, me puede ayudar a organizarme, pero también me puede hacer perder tiempo. Eso es otra cuestión. Llevar reloj.
Si tengo un problema para ser puntual, si llego tarde a las citas, a los compromisos, pues bueno, empecemos por saber qué hora es, llevar reloj y utilizarlo. Procurar tener un horario que se mantenga estable a lo largo de los días. Listas de tareas, saber qué es lo que tengo que hacer y tener un sitio donde está recogido esas cosas que tengo que hacer. Y si además las puedo clasificar un poco, las que son personales, las que son del trabajo, las que son de casa, o las que son importantes, las que son urgentes, etcétera, etcétera, ayuda mucho. También en esto hay herramientas fantásticas, hay un montón. Yo, por si alguien, tengo aquí instalada una, porque le pregunté a mi hija mayor, que le gustan mucho ese tipo de cuestiones, ¿cuál es una cosa buena de esas? Y me dijo, Trello. Entonces yo me instalé Trello y realmente viene muy bien, te permite hacer agrupaciones de tareas, te permite una cosa muy interesante que es una tarea dividirla en partes. Es decir, he cumplido esta parte, he cumplido esta parte, he cumplido esta parte, de la misma manera que a los niños en el colegio procuramos que la tarea escolar, en vez de que sea una cosa enorme, un monolito, que sea un conjunto de pequeñas cosas, ¿no? Que siempre es más fácil hacer un ejercicio y luego un ejercicio y luego un ejercicio que ver, tengo 12 ejercicios aquí, ¿no? Ni voy a empezar porque no voy a acabar. De todos estos sistemas de organización electrónicos o en papel, hay uno que es el mejor. Y el mejor sistema de organización, la mejor aplicación para organización y tareas es la que se utiliza. Esa es la buena. Entonces, que cada uno vea cuál le sirve y que utilice alguna. Ponerse fechas límites, reservar tiempos para hacer las cosas, reservar tiempos para organizarse, es decir, tener un momento en el día en el que yo consulto mi agenda, en el que yo consulto mi lista de tareas, en el que actualizo la lista de tareas, que haya un momento para eso, porque si no, claro, no lo haré y no me servirá de nada este asunto. Otro tipo de cosas, ¿no? Aquí buscando pequeñas mejoras, pero bueno, que pueden dar más calidad a la vida de uno. Evitar, perdón por la palabra, evitar la procrastinación. Esa palabra tan rara y con tantas sílabas es esa cosa que todos hacemos en algunos momentos, que es el perder el tiempo con lo que sea. ¿No? Tengo que hacer tal cosa, me voy a poner aquí a hacer, tengo que redactar un informe, me voy a poner a redactar el informe, pero voy a mirar primero el correo electrónico. Claro, miro el correo, ¡ay, mira, me han mandado un mensaje aquí! Voy a responder hago cualquier cosa menos ponerme a redactar el informe, ¿no? Eso es procrastinar. Entonces, evitar eso, claro, por ejemplo, reducir, aquí lo decía, el arma de doble filo, ¿no? Esto también me puede llevar a la distracción. Desconectarme de internet, de redes sociales, de vídeos que me mandan, de mensajes que me llegan sin que yo tenga control sobre ello. También hay aplicaciones que permiten horas, también hay botones que lo apagan, pero aplicaciones que me permiten tiempos en los que esto no se comunique, no me permita acceder a ciertas cosas. Mi hija nuevamente me decía, hay una aplicación muy bonita que se llama Forest, que cuando no utilizas el teléfono van creciendo arbolitos. Y si te pones a utilizarlo, se mueren los árboles, ¿no? Yo esa no me la instalé, me parecía un poco triste eso de matar a los árboles. Tener un procedimiento para tomar decisiones. Una de las cosas que más tiempo nos hace perder es tener que decidir, me voy a comprar tengo que cambiar la lavadora, claro, ¿qué lavadora elijo? Miro, claro, en cuanto miro lo que hay en el mercado estoy muerto, hay cientos de modelos con subtipos, es decir, tengo que tener una forma de decidir, tengo que ponerme unos límites antes de ir a mirar. Controlar la impulsividad, otro punto. Presupuestos. Pagar en efectivo, que siempre duele más. Pagar en efectivo si no pierdes la cartera. Si vas por ahí perdiendo la cartera, no la lleves llena de dinero. Si pagas con tarjeta, te puedes limitar la cantidad de dinero que puedes gastar al día o al mes. Utiliza esas posibilidades. Una libretita o una aplicación de estas para apuntar esos proyectos maravillosos que se me ocurren, esos proyectos maravillosos que muchas veces me llevan a emprender algo que luego dejo a medio hacer porque se me ha ocurrido otro proyecto, pues bueno, si en vez de se me ha ocurrido, me pongo a ello, se me ha ocurrido, lo apunto y mañana decido si merece la pena, tengo más control sobre el asunto. Y ya casi voy acabando,
Otro punto muy interesante, controlar el aburrimiento. Muchas meteduras de pata, muchas malas decisiones, muchos líos en los que me metí sin tener intención, me vinieron sencillamente porque me aburría. Muchas cosas que no hice, pues me vinieron porque me parecían aburridas y llegó la procrastinación y nunca empecé a hacerlas. Entonces, bueno, aquí habría cosas como, por ejemplo, todo eso que me resulta aburrido, que me resulta rutinario, que me resulta pesado. Hay gente que, por ejemplo, las tareas domésticas, ¿no? Limpiar, ordenar, planchar, lavar la vajilla, tender la ropa de la lavadora, que es menudo rollo, menudo aburrimiento. Hay gente que no, pero hay quien se lo hace muy pesado. Hay que buscar algún truco, alguna estrategia para hacer de eso algo un poco más emocionante. Hacer las cosas de forma compartida con alguien, ponerme música, ponerme una de esas cosas que te cuenta los pasos, ¿no? Y dice, voy a ver cuántas calorías gasto mientras limpio la casa, ¿no? Imaginarme que estoy en una situación, ponerme un tiempo límite, ¿no? Dice, voy a hacer esto, ¿no? Y además voy a intentar batir mi récord, ¿no? Y haciéndolo bien, claro, si no, no sirve de mucho. Tener algo a mano para esos momentos de espera, ¿no? Ahora no me voy a hacer una gestión y ahora tengo que esperar, hay una cola, esto parece que no llega el momento, pues bueno, tener un libro, unos crucigramas, algo para poder hacer, para soportar ese rato. Yo lo he hecho desde el principio, primero en el ordenador, luego en papel, para concentrarme en una reunión, en una cosa, lo que hago es apuntar cosas, tomar notas, es mi truco, es mi forma de... Y finalmente, evaluar. De vez en cuando, de la misma manera que hay que pararse para planificar, para gestionar, también a veces hay que pararse para evaluar. ¿Qué perdí? ¿Qué es lo que no acabé? ¿Qué es lo que se me olvidó? ¿Qué es lo que no tenía que haber hecho? ¿Qué es lo que no tenía que haber dicho? Y después de pensar en eso, pensar qué estrategias hay para evitar ese problema, qué hace la gente para que no le pase eso. Y entonces, bueno, tomar una decisión para la próxima vez, tener un algo que tal vez me evite ese perder, ese no acabar, ese meter la pata. Y nada, espero que algo de esto os sirva. Bueno, pues supongo que habréis visto, es las 7:15, o 7:20 ya, que era la hora que decíamos que íbamos a cerrar la jornada. Entonces, lo que hemos decidido, era en primer lugar daros las gracias a todos, decir que, creo que estamos muy contentos todos de cómo ha salido, esperamos que vosotros también. Varias personas habéis dicho lo de los PDFs y tal, entonces hablaremos con los diferentes ponentes y os los mandemos a todos o os mandemos un email y os digamos que nos los pidáis lo que queráis, ya lo vemos cómo gestionarlo. Y para cualquier cosa tenéis nuestros emails, nos podéis escribir, nos podéis contactar. Entonces lo que pensábamos hacer era clausurar ya la jornada, que el que quiera se vaya y luego, ya que ha habido varias preguntas, pues aquellos que queramos pues nos podemos quedar 15-20 minutos más para las preguntas. Pero así por lo menos hay libertad absoluta para todos los que tenéis que ir a casa a cenar, pues a iros ahora sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ha sido un placer, muchísimas gracias. Sí. Vale, yo voy haciendo una pregunta que a los ponentes, entonces se escapa ya del área de la jornada, porque sería como para una nueva jornada entera, pero preguntaban dos personas distintas qué pasa con el TDAH y altas capacidades y qué pasa con el TDAH y discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos salimos del rango de la capacidad normal por arriba o por abajo y TDAH, ¿no? Ya digo, creo que es para una jornada entera, así que, lo que podáis lo que podáis. Pues yo, por empezar a aportar algo en el tema, tanto cuando nos vamos del rango normal o del rango típico de capacidad, ¿no? por una dirección o por otra,
Lo que nos sucede, lo primero es que todo está muy poco claro, porque las descripciones de los síntomas, de los comportamientos del TDAH, pues son más o menos los síntomas, los comportamientos de una persona con TDAH con una capacidad media, con una capacidad normal. Ahora tengo la duda, que claro, Azucena, igual esto si la discapacidad intelectual es motivo de exclusión para el diagnóstico de TDAH o no sabría decirlo. Ni por arriba ni por abajo excluyen. Y los trastornos del espectro autista, con o sin discapacidad intelectual, hasta el DSM-5 excluían, ahora sí, no. Ahora ya no. Lo que pasa es que el diagnóstico es mucho más difícil, porque en el ítem de si es por otra causa no es TDAH, una persona con discapacidad intelectual no es tan fácil, ¿no? Hay que promediar a lo mejor todo lo que es la exploración neuropsicológica, corregirlo por edad mental y no por edad cronológica. Y sí que hay estudios muy interesantes en cuanto a TDAH en capacidades superiores, que dicen que es una entidad igualmente válida, que también asocia cantidad de problemas emocionales, baja autoestima, etcétera, etcétera, y no cumplen los objetivos, ni académicos, ni personales, y tienen dificultades muy similares. El diagnóstico también es más tardío, porque van compensando. ¿Y aquí qué hay? Bueno, otra pregunta que creo que esta será más rápida de responder o más sencilla. Si consideráis que hay relación entre el uso continuo de pantallas y y el TDAH, básicamente, ¿vale? ¿Consideráis que lo hay o no lo hay y por qué? Brevemente, a mí la respuesta a eso me lo dijo el otro día una alumna de medicina. Una madre de una paciente adulta me estaba diciendo que ni TDAH ni nada, que lo que le pasaba a su hija era que tenía una adicción tremenda al móvil y que por eso no estudiaba, suspendía, repetía, Pues ahí estuvimos debatiendo si sí o si no, y cuando se fue la madre me dice la alumna, no es por eso. Yo estudio medicina y casi todos estamos igual. Y estoy aquí, ya voy por quinto y me va bastante bien. Me dice, ¿a usted no le pasa? Digo, a mí me pasa continuamente, estoy enganchadísima al móvil y me cuesta mucho, me despista. No es una causa, pero, bueno, explicarlo vosotros, pero se puede hacer algo para no estar tan enganchado, pero no es una causa. Hombre, yo diría que, claro, de TDAH se empieza a hablar antes de la proliferación claro, también es cierto que si miramos las características de una persona con TDAH, sobre todo cuando hay impulsividad, cuando hay una búsqueda de la respuesta inmediata, que lo que hago tenga un efecto ya en el momento, claro, realmente los dispositivos electrónicos como que te dan eso, y es muy fácil que te enganches a ellos, que tengan esas características que te los hacen muy, muy atractivos, pero claro, nuevamente eso no sería una causa, eso sería casi una consecuencia. Yo quería comentar que, claro, esto es de esos aspectos que no podemos elegir, porque nuestro mundo ahora es así, ¿no? Todos estamos con esto cerca, pero los estímulos que vienen de aquí, desde el punto de vista de la generación de una expectativa, tienen un alto valor, ¿no? Estamos esperando un WhatsApp, ¿no? Y estás atento a una cosa y te está vibrando el culo, porque te está llegando un WhatsApp que es importante. Y desde el punto de vista de regular la atención, aquí tenemos un competidor terrible, ¿no? Porque tenemos el elemento de la distracción constantemente presente, ¿no? Queremos enseñar a los alumnos y alumnas a sostener la atención y este es uno de los elementos a controlar. Tienes que quitarte distractores, ¿no? Y desde el punto de vista de la generación de expectativa, ¿no? Es un elemento también, bueno, pues que tiene su potencial, bueno, pues como todos los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Y estaremos preocupados porque genera mucha expectativa, ¿no? Tengo una conversación importante, tengo un WhatsApp importante, pero es que, claro, tú también estás en tu casa y tienes algo que hacer en tu casa, ¿no? Y estamos en un paradigma constantemente
y favorecido por cómo va nuestro mundo actual, donde la atención está constantemente dividida. Pues os voy a lanzar 4 preguntas que darían también casi para otra jornada, pero creo que las 4 están más o menos relacionadas con cómo conceptualizar los trastornos en general, el TDAH en particular, los límites del trastorno, del diagnóstico, etcétera, ¿vale? Entonces creo que os las leo más o menos las 4 y luego respondéis como podáis a lo que queráis, ¿vale? Entonces la primera me ha gustado mucho y es ¿por qué no se puede conceptualizar el TDAH en adultos como un trastorno de la personalidad? ¿Vale? Luego, otra pregunta es, si se tiene salud, no se ha consumido drogas ni tampoco se ha sufrido malos tratos, pero se reúnen el resto de características del TDAH, ¿se tiene TDAH? Otra es, a veces las amistades me dicen que me expreso sin filtros. ¿Hasta qué punto esto es un defecto o una virtud? ¿No será también que existen personas muy susceptibles y que vivimos en la sociedad del eufemismo y lo políticamente correcto? ¿Vale? Y la otra, que creo que también está relacionada, es cómo saber qué es lo primario, ¿no? Si TDAH, depresión, inseguridad, etcétera. Bueno, yo creo que todas estas preguntas pueden hablar de los límites de la psiquiatría, que sería para varias, para un curso entero, pero bueno, a ver qué nos aportáis. Yo aquí discretamente me retiro, que lo mío son los niños. Los filtros. A veces me dicen que no tengo filtros, esto es una virtud o un defecto y no será la sociedad en vez de yo. Pues depende, ¿no? Depende. No tener filtro, que es lo que comentabais antes, que podría ser de estas características que tienen consecuencias positivas de una mayor espontaneidad, ¿no? A veces tener menos filtro hace que seas más gracioso, a veces tener menos filtro hace que seas más sincero, ¿no? Más espontáneo, pero también es interesante que a veces pienses lo que vas a decir, ¿no? Depende. A mí me toca lo duro, me habéis dejado lo chungo. Pero no, o sea, me parece que es un debate súper interesante y que yo creo que se puede responder bastante brevemente. La psiquiatría es dimensional, no es categorial. Todos somos un poco inatentos, un poco ansiosos, un poco depresivos, un poco psicóticos en un momento dado, ¿no? O sea, ¿quién no ha ido por una calle oscura de una ciudad desconocida y no ha oído pasos? La clave está en poder tener las condiciones para trabajar bien. Entonces, si tú tienes las condiciones para trabajar bien, tienes tiempo suficiente para dedicar a hacer la historia, el sistema te trata bien, pues tienes más posibilidades de acertar. Y si estás preocupado por formarte, etcétera, etcétera. Entonces, si aunamos estas dos cosas, el pensar que no siempre todo es, o sea, el DSM, la CIE-10 y esto son como cajones, entonces es como los separadores de cubiertos. ¿Qué haces con la pala de madera, el palo de madera que es así de largo y no te cabe en ningún... Lo pones en diagonal, pero lo guardas en el cajón, o sea, no siempre encajan y hay pacientes que yo a los que se forman conmigo les digo, este paciente tiene una toditis, tiene un poco de depresión, un poco de ansiedad, un poco de TDA, un poco de tal. ¿Cuál es mi conclusión? No voy a hacer nada que sea irreversible, seguramente a esos pacientes no empiezo medicándolos, o a lo mejor medico algo que es el principal motivo de consulta, pero que no sé lo que tienen. Entonces tiene que pasar un tiempo, tienes que pasar varias consultas, explorarlos muy muy bien, trabajar en equipo, 4 ojos ven más que 2 y luego ir. Yo creo que las reuniones de equipo son imprescindibles también para tener una visión de esto, ¿no? No es fácil a veces cuando hay muchos síntomas saber qué está delante y qué está detrás. Voy a tomar la libertad de responder yo también, porque es un tema que me interesa mucho. Yo he hablado alguna vez que considero que todos los diagnósticos en realidad
podríamos decir que hasta cierto punto no existe ningún diagnóstico, todos son inventados, en cuanto que también es inventado una mesa o una silla. O sea, una mesa es un concepto abstracto que nos sirve para comunicarnos, pero no hay un prototipo de mesa, sino que hay un punto en el que una mesa y una silla se unen, ¿no? Y son indistinguibles, ¿no? Entonces decir, no, es que el TDAH es tal cosa. Bueno, el TDAH es tal cosa hasta que hasta que te vas a los extremos del TDAH y se une con la depresión, se une con lo no sé qué. Son etiquetas inventadas que no por ser socialmente inventadas o socialmente construidas son inexistentes, ¿vale? No sé si me explico bien. Es decir, nos vienen bien porque nos facilitan la comunicación, nos facilitan el tratamiento, pero, a ver, no creo que si viniese alguien de otro planeta dijese, este tiene TDAH porque lo veo con mis rayos infrarrojos. Pues no, va a decir, bueno, pues este es distinto que la media, igual que el que es alto es distinto, muy alto es distinto de la media, y el que es gordito es muy distinto de la media. Pero, bueno, no sé, a ver si me consigo explicar, ¿vale? Vale, hay algunas preguntas sobre medicamentos. Una que... ¿Dónde está? Me la he perdido. Vale, alguien ha entendido algo regular, así que a ver si Azucena lo puede explicar mejor, porque sé que no es así. Respecto a los medicamentos, los fármacos no estimulantes son los que no están subvencionados. ¿Es esto cierto? Entonces, no, no es así. los estimulantes están subvencionados, el metilfenidato y la lisdexanfetamina solo en niños, pero no en adultos, y en niños no de primera elección, sino de segunda. Hay que justificar que con el otro no ha ido mejor. Los estudios más recientes metaanalíticos dicen que a nivel grupal, luego cada persona es cada persona, en el adulto el perfil beneficio-tolerabilidad es mejor para lisdexanfetamina que para metilfenidato. Y en España las personas adultas con TDAH no tienen derecho al descuento de la Seguridad Social de lisdexanfetamina. Y de los no estimulantes, atomoxetina sí que tiene indicación y cubre el tratamiento a cualquier edad, y guanfacina, Intuniv, no. Es decir, un estimulante no está aprobado y un no estimulante no está aprobado. Está todo en vías de, pero lo están retrasando mucho y crea desigualdad. No es justo. Tres preguntas más relacionadas con la medicación, que estas sí que creo que tienen cierta unidad y creo que podéis además contestar los tres, creo que no solo ni para Iñaki ni para Azucena. La medicación no te enseña, las leo las tres, ¿vale? Como antes. La medicación no te enseña a planificar, pero puede ser que sus efectos puntuales ayuden a la adquisición de hábitos positivos más duraderos. Esa sería una. Luego, muchos pacientes cuando toman la medicación dicen que no se sienten ellos mismos y es la causa principal de dejar, o una de las causas principales de dejar el tratamiento, pero la pregunta es si tenéis experiencia de lo contrario, ¿no? De que algún paciente te diga, ahora con la medicación por fin me siento yo mismo, o me siento en control, ¿no? de mi propia vida. Y la tercera es un poco más general, que es qué sucede cuando alguien sin TDAH toma, por ejemplo, metilfenidato, que si no estoy seguro, ¿no escribiste la semana pasada sobre algo así, o hace 2 semanas? O sea, que ves, para que veas que te leo, ¿eh? Bueno, pues respondo a la parte que puedo. El aprendizaje que como han dicho, el aprendizaje de estrategias no lo da la medicación. Pero también es cierto que cuando yo, ahora como docente, ¿no? Como profesor, al alumno le voy a enseñar una estrategia, le voy a enseñar una forma de organización, le voy a enseñar un procedimiento para hacer algo que no le sale, claro, la eficiencia que eso tiene depende mucho de la atención que me preste. Y el nivel de atención sí que lo regula la medicación, ¿eh? También es cierto, si yo no le doy esa enseñanza, no va a aprender la estrategia. Pero bueno, puede haber un efecto indirecto, que no directo. Y respecto al otro, el que sucede, ¿no? Cuando se toma metilfenidato sin tener TDAH, pues lo que estuve yo leyendo me pareció curioso y vi varias investigaciones, tanto con metilfenidato como con lisdexanfetamina, he conseguido decirlo, sí,
y venían a decir que los efectos en realidad son muy pocos y muy etéreos, que hay una mejora en el, ¿no? como una especie de subidón, de mejora en el estado emocional. Me siento mejor, que tiene un punto de placebo también, es decir, que la gente que creía que estaba tomando también experimentaba algo de eso, aunque con el principio activo real era mayor, y que había muy pocos efectos cognitivos. Es decir, esta gente no rendía mejor en tareas de concentración, en algunas de memoria de trabajo, sobre todo de tipo visual, sí que parecía que había un mejor rendimiento. Y bueno, si alguien quiere, pues entra en mi blog y lo ve mejor organizado, porque me ha pillado de improviso, de sorpresa. ¿Tú no notaste nada? Yo no tomé. Yo creo que todos los que estamos cerca de gente con TDAH lo hemos pensado, ¿no? No me da tiempo, qué agobio, me lo voy a tomar a ver. Yo no me he atrevido tampoco, ¿eh? Y yo a los adultos jóvenes o adolescentes les digo, no andéis repartiendo, porque claro, es una medio verdad. Pero les digo, le puede dar un infarto al otro. Si tiene un aneurisma cerebral, igual le revienta. Se lo digo así, le revienta. Puede desarrollar un cuadro agudo de manía si tiene una predisposición al trastorno bipolar. A ver, no es ninguna tontería, ¿eh? Yo ya sé que hay tráfico, se vende a 5 euros el Concerta y 10 la pastilla del Banse, y para estudiar, porque no euforiza tanto, ¿no? O sea, pero seguramente, bueno, eso es lo que ellos piensan y lo que hacen. A lo mejor no están tan en línea con la evidencia, pero no es ninguna tontería, ¿eh? Yo lo digo un poco así, como lo que no pueden beber, que no es del todo verdad, pero de su gestión o en contra de repartir y de traficar. Vale. Y ya las últimas preguntas me las había dejado para el final porque no sabía si deciroslas o no, porque creo que las he englobado en mi chuletilla como casos complejos, ¿vale? ¿Qué hacer con casos complejos? Y entonces decía, es que me da esta pereza cómo contarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo un poco, a ver si podéis apuntar algo, ¿no? La primera, o una que igual es un poco más intuitiva, es cómo convencer al adulto joven que tiene TDAH que es necesario acudir a terapia cuando su experiencia con los psicólogos o médicos ha sido mala, ¿vale? Entonces, ¿qué diríais a alguien cuya experiencia ha sido mala, pues para que vuelva, o para que esto, ¿no? Que creo que todos podemos tener experiencia de esas situaciones. Pues has tenido una experiencia mala, ya no se puede cambiar. Quiero pensar que esa persona, bueno, si hay alguien de su entorno que quiere que esa persona vuelva a contactar, es porque ve alguna razón, porque hay alguna preocupación, porque hay algo de la vida de esta persona que no está funcionando bien, ¿no? Y no hay otra más que volverla a intentar. Una y otra vez, en algún momento algo saldrá mejor, ¿no? Y que haya sido difícil en el pasado no significa que tenga que ser igual en el futuro, porque la vida es cambio. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque las otras ya eran casos, creo que como muy específicos. Si estáis aquí, las personas que no se ha dicho vuestras preguntas, bueno, pues ya son las 8 menos cuarto, y yo creo que ya, lo siento, si queréis mandar un mail personal a alguno de los ponentes, pues lo hacéis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, y ojalá nos veamos el año que viene, porque montemos la segunda parte de esta jornada.